son las que tienen mayor participación con respecto al tema del empleo. Entonces, ¿qué estamos diciendo en este slide? Que la minería no solo genera un empleo directo, un beneficio directo a los profesionales que están trabajando, profesionales o trabajadores, sino también a las personas asociadas a estas. ¿Qué otra cosa tenemos que entender con respecto a la minería? La minería lo tenemos en todos lados, ¿ya? Y eso, del punto de vista a algunos que son movimientos ambientalistas que se oponen a la minería, inclusive partidos políticos que se oponen a la minería, pero es contraproducente porque la minería está en todos lados. El que se opone a la minería y tiene un teléfono celular, en realidad eh, no es coherente con sus ideales, porque este celular tiene cantidad de minerales que se sacan de la minería. Así mismo sucede con los lentes, con el auricular o con la computadora. Yo les voy a pedir, no ahora, seguramente de luego, que vean cualquier producto que vean en su casa, entren a internet, digan qué tipo de minerales tiene y van a tener las runas, los marcos, inclusive las tintes, tienen los tintes de colores que pintan la pintura, se han hecho por minerales. ¿Qué más tenemos acá? Como verán, la cantidad de minerales que se han ido conforme el tiempo usando se ha incrementado. En los años 1700 eran solo los minerales de hierro, por ejemplo, hierro. Pero cada vez, mira, estamos usando y incrementándose los minerales o la necesidad de minerales es mucho mayor. En un caso, por ejemplo, en esta parte de acá, que estamos entendiendo que la minería abarca las necesidades de diferentes industrias. ¿Hay un comentario, Adrián? Pues coge uno. Sí, claro. En este caso, pediría por favor que Luz Gabriela Laura, por favor, brinda un comentario. Bueno, sí, Adriana, Laura, ¿estás ahí? ¿Sabías que tu celular tenía tantos minerales como en esta imagen? ¿Y de qué es lo hecho, que crees? sí, tengo conocimiento y más que nada el litio que en estos tiempos está siendo más empleado para diferentes productos tecnológicos. Y creo que hasta la tarjeta SIM tiene un poco de oro, si no me equivoco, es cierto, ¿verdad? Así es. Y eso demuestra la presencia totalmente de lo fundamental que es la minería para todas nuestras actividades que hacemos diariamente. Excelente luz, gracias. Pero ¿qué es la minería? En realidad la minería no solamente sucede en Perú, en realidad la minería es una industria universal. Minería en todos los lugares del mundo. Obviamente algunas son potencias mineras, otras son el hub de economía con respecto a empresas, o empresas mineras, pero muchos de ellos, o gran parte de países en el mundo, producen diferentes tipos de minerales. Acá, por ejemplo, tienen el lado izquierdo, ya tienen un mapa de cómo la contribución de la minería con respecto al mundo. Estamos hablando que Canadá, en proporciones, tiene 24 proyectos, Perú tiene 12 proyectos, y este es todo con respecto a la inversión en el tema de exploración. Entonces, el mundo y la minería está buscando el recurso natural en el mundo. Y esto, el día lunes vamos a tener una presentación interesante con respecto para todos ustedes, ¿ya? Y eso está muy relacionado a esto, o sea, si ustedes aprenden muy bien el tema de la minería, una minería sostenible, ya, hablan dos idiomas, posiblemente van a tener oportunidades de poder trabajar en cualquier lugar del mundo. Las buenas prácticas se emplean en todos lados. También lo que tenemos acá es el tema con respecto a los minerales por proporción, eh, en proporción a departamentos. Tenemos acá Ica, Arequipa y Ancash, ¿no? Arequipa es la mayor. Entre otros tenemos, esto es el tema de porcentaje. También en temas de exploraciones tenemos evaluación e instrumentación de gestión ambiental, tenemos alrededor del 19,9%, evaluación de exploración 40,9% y ejecutando por tributar 29%. Este es un proceso de un proyecto minero, como va avanzando y proporciones porcentuales son lo que tenemos ahora a la fecha en el Perú.
Con respecto a la cartera de proyectos de exploración minera, esta es una data anterior de hace un par de años, pero este es el porcentaje que tenemos, alrededor de casi 254 millones. Hay proyectos que están enfocando en cobre, el segundo ha sido por oro y zinc. Después del resto son los minerales en menor proporción. Sabrán que el Perú es rico en cobre, oro y zinc. Hay minas importantes de zinc en el Perú. Con respecto a la producción minera, es igual, les comenté, la producción minera tenemos acá los cinco metales más importantes, es el oro, el cobre, el zinc, la plata y el plomo. Nosotros tenemos las empresas mineras que producen, como ven acá en la lista, las empresas mineras más importantes que producen ese tipo de mineral. Ya también tenemos cuáles son los tops. Tenemos los tops en Latinoamérica y los tops en el mundo. En este caso, tenemos oro, estamos alrededor de 2 y 10% en el año 22, con referente a lo que es la producción. Tenemos en cobre, que en Latinoamérica somos, después de Chile, somos el mejor de productores y en el mundo también mantenemos ese mismo ranking. Y por otro lado, con respecto a las reservas, tenemos en Sudamérica, en Latinoamérica somos el primero y en el mundo el quinto. Y en caso de cobre, somos el segundo en Latinoamérica y tercero en el mundo. Uno es producción y otro son reservas. Entonces, quiere decir que somos top en minería con respecto a Perú en temas de producciones en cantidad. Ese es un poco el review de la información que tenemos para ustedes respecto a lo que es geología, a lo que es la minería. Ahora, la minería se divide en varias cosas y debemos entrar más en detalle en lo que es geología y planificación. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Super, no hay preguntas. Ahí, Efraín, con tus manos. Eh, Gracias, Santiago. ¿Me oyes? ¿Me oyes bien? Te escucho bien. Se lo escucha. Sí, Perfecto, sí. perfecto, ya. Muchas gracias. Eh, ok, continuando con la charla y sumándole un poquito más de argumentos a lo que respecta a la minería. Bueno, ante todo, muchas gracias, Adrián, por la presentación. No voy a gastar mucho tiempo en esto. Solamente para... sorry. Ah, me salí un momentito. Puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, solo falta que ponga en modo presentación la PPT. Ok. Ok, voy a tratar de ser breve. En realidad, como siempre lo hemos hecho, es básicamente una visión de la... sabemos todos con la introducción de Santiago que la minería es muy importante. Sin embargo, la minería also incluye muchas disciplinas. Una de las disciplinas base, podría decirse, es la geología. Este es que están, o futuros quizás profesionales de minería, es necesario también conocer este área. Y el día de hoy voy a tocar tres aspectos. Y cada aspecto, el contenido de esta presentación, básicamente, cada aspecto podría ser un curso muy detallado. Sin embargo, voy a tratar de ser lo más explícito posible, ¿no? Entonces voy a empezar por el rol de la geología en el ciclo minero, el que ya por hoy ya conocen la importancia y he escuchado muy buenos argumentos acerca de la importancia que hay no solo en el Perú, en el mundo, ¿no? Entonces, con esta figura trato de describir básicamente cuál es el rol del conocimiento en este caso, ¿no? De la geología en todo el ciclo minero. Como puedes ver en los gráficos, así básicamente la geología, el conocer geología te permite hacer una exploración nueva, descubrir un yacimiento nuevo, ¿no? Delinear recursos,
una evaluación, digamos, eh, completa, podría decir, de la evaluación de impacto ambiental, una buena planificación de minas y así, ¿no? Todo esto concatenado en lo que nosotros en minería llamamos el ciclo minero. Un poco enfatizando el aspecto en el cual ustedes, como parte de este conglomerado de profesionales multidisciplinarios en una industria que es la minería, es el rol de la geología. Es bueno que ustedes conozcan, ¿no? La exploración, quizás muchos de ustedes son ajenos en el cual en el momento de que los geólogos básicamente empiezan su etapa de exploración, de búsqueda de minerales, ¿qué tanta influencia o qué tanta acción ustedes como profesionales de complementario del medio ambiente tienen en esta parte de la exploración? Entonces, como pueden ver en el gráfico, es básicamente los estudios de línea base y las consideraciones sociales y culturales que van muy de la mano con el tema, digamos, de permisos, y yo voy a explicar más adelante cómo se detalla eso, ¿no? Es uno de los aspectos. Otro aspecto es el rol de la geología, sería qué significa la delineación de recursos minerales, ¿no? En este caso, la delineación de recursos minerales es permitido por no solamente los trabajos en campo, también incluyen los trabajos teóricos, mapeos y diversos tipos que llevan consigo podría ser a la parte final de la exploración, que es la perforación, ¿no? Entonces, como mencionado, ¿qué es la delineación de recursos? O sea, quisiera de repente si alguno de ustedes me puede contar o intervenir en esta parte para saber que están tomando atención o que no yendo muy rápido. No sé si puedes preguntarnos o escoger a alguien que tenga idea qué significa delineación de recursos. Sí, claro. Para esta ocasión, por favor, que el participante Pablo Giuseppe, perdón, se pronuncie. Buenas tardes, ingeniero. Eh, Buenas tardes. bueno, para ser sincero, este término de delineación no lo tengo, no sabría decirle exactamente. Según el gráfico, ¿qué más o menos te imaginas que podría ser una delineación de recursos? Según a slide que estás viendo en este momento y a lo que, con tus palabras, la idea es que participe, ¿no? Quizás identificar un yacimiento, eh, medirlo, saber los recursos, ¿no?, que puedan tener. Ya, exactamente. Eso es exactamente, el gráfico ya es, como dices, se está explicando, y muy bien, tu opinión es válida, es básicamente eso, no es más que es cuantificar lo que uno tiene bajo la superficie de la Tierra mediante las perforaciones, ¿no? Que previamente han sido exploradas. Esa es básicamente la delineación de minerales, ¿no? Y es bueno, gracias por la participación. Aparte de ello, y que está bien ligado a la delineación, es lo que quizás en algún momento ustedes han escuchado, es la estimación de recursos, que vendría a ser la parte culminatoria del trabajo geológico, ¿no? O del trabajo de un geólogo dentro del contexto minero, ¿no? Que permite calcular lo que mencionabas con números, en este caso bloques, quizás lo van a ver un poquito más adelante, que permita cuantificar si ponemos un ejemplo de oro, por ejemplo, el Perú es un gran productor de oro y cobre, ¿qué tanto cobre o tanto oro puede tener un determinado yacimiento?
quiero enfatizar en esta parte de por qué es importante el conocimiento o por lo menos una idea general de la geología o del yacimiento en la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Porque en realidad eso determina un diseño o un diseño o un plan o de monitoreo más completo. Un buen conocimiento de geología te permite tomar decisiones y aparte cumplir con estándares legales que hoy en día la minería eh, te, te obliga, ¿no? Otro aspecto principal, tomando el tema geológico, es el planificación, que quizá Santiago va a explicar un poco más esto, en el tema, digamos, de determinar qué puede ser minable o no. Este es un ejemplo. Por ejemplo, existen dos tipos muy conocidos de explotación. Es el Tajo abierto, que factores geológicos que influyen en el diseño o la planificación de una mina a Tajo abierto son básicamente, como ustedes pueden ver aquí, es necesario conocer el espesor de la mineralización, conocer las características demoledor que puede tener el tipo de yacimiento, de los tipos de roca que este yacimiento podría tener, y la cantidad de agua y muchos otros aspectos, ¿no? Estos son los más importantes. Y si este va a ser una mina subterránea, también incluye aspectos relacionados a la seguridad de las minas, que viene, por ejemplo, a geometría del depósito, el tipo de roca, etcétera. Todos los aspectos básicamente relacionados a la seguridad de una mina. Y finalmente, ya como tema de rol de geología, o factores que afectan al procesamiento del mineral. Si bien es cierto, uno descubre el yacimiento, lo planifica, lo explota y ya va en la etapa de procesamiento en el cual también el conocimiento de la geología del depósito es crucial, ¿no? Dado que es crucial conocer qué tipo de roca y mineralización uno está tratando, qué tipo de elementos, si estos elementos tienen un grado de oxidación o son elementos deleterios que puedan contaminar, o algunos productos potenciales que no permitan la recuperación finalmente de lo que llama el metal que vas a hacer recuperar, ¿no? Esto hoy en día, quizás muchos de ustedes han escuchado el término geometalurgia. Es simplemente la aplicación del conocimiento geológico en el procesamiento de minerales. Y finalmente, este aspecto de reclamación que ustedes quizás están más familiares: cierre de minas, reclamación y disposición de materiales estériles de las minas. Un buen conocimiento geológico te permite hacer una buena planificación de la disposición de estos materiales, inclusive lo que se le llama, nos permite guardar lo que se llama el topsoil para posteriores usos de cierre de minas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es conocer la mina que uno en el cual está laborando o trabajando, ¿no? Ok, y ya yendo al segundo tema, de nuevo, hasta acá alguna pregunta, alguna inquietud, comentario. Estaría muy contento si tengo algún comentario. Eso me permite a mí saber si están tomando atención o no. Ana Paula Quiñones, puedes hacer tu pregunta, adelante. Sí, ingeniero, buenas tardes. Una consulta. ¿Más o menos a qué distancia se hace la perforación para hacer la línea de lo que nos enseñó la línea? Y si hay una normativa para saber la línea de los recursos minerales, o sea, a qué distancia se perfora. ¿Te refiere distancia, profundidad de la perforación, o te refieres a la distancia entre el límite del proyecto? O podría ser.
Sí, el límite del proyecto y también o sea, en la profundidad de perforación. Claro, la profundidad de las perforaciones depende mucho el tipo de yacimiento que uno está evaluando, ¿no? Como, no sé si tengo un gráfico acá, aquí, por ejemplo, ¿no? Pueden ver las líneas en azul que van hacia abajo son las perforaciones. Como ustedes pueden ver, la profundidad, bueno, si quiero dar un número, van entre 100, 200, 300, inclusive hay proyectos que son muy profundos que llevan hasta 1000 metros, kilómetros de perforación, ¿no? Entonces, si hablamos de profundidad, no existe un número específico. Pues, si hablamos de extensión del depósito, entonces es, eh, es básicamente lo que se trata de perforar es ser lo más eficiente posible y no va más que en áreas donde existe el potencial de cortar o de obtener muestras del yacimiento en sí, ¿no? ¿No? Entonces, existe otro tipo de perforaciones que se llama perforación de condenación, que es ya otro tema. No sé si he respondido a tu pregunta, pero en cuanto a distanciamiento entre perforaciones, ya eso depende también del tipo de yacimiento, ¿no? Estamos hablando un promedio de 50 o 40 metros en promedio de distanciamiento. Espero que haya respondido tu pregunta. Ok, Gracias, ingeniero. ok, muy bien. Gracias por intervenir. Eso me permite decir, pensar que están atentos. Ya, ok. Yendo al segundo tema, voy a también tratar de ser muy breve. Ya Santiago mencionó muchos aspectos. La etapa de la exploración, ya netamente hablando de exploración, ¿por qué es importante, no? Como se ha mencionado, sin exploración no habría minería y sin minería no habría el día a día, entonces esto va entrelazado. Si uno no explora no vas a descubrir, es como cuando quieres ganar la lotería tienes que jugarla, algo así. Entonces, la demanda global de minerales está creciendo, no solamente por el uso de la tecnología. Santiago mencionó varios aspectos, por ejemplo, los celulares, computadoras, carros, autos, todo lo que pueda imaginar. Está en un aumento muy, muy, muy grande y eso, inclusive ahora el tema del cambio como dice, energías verdes está impulsando la exploración en elementos que anteriormente quizás no eran tanto, ¿no? Como pueden ver en este gráfico, son los famosos elementos ahora, ¿no? Que todas las empresas están buscando, cobre, litio, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema de la exploración ya es un tema ya grande, no voy a tratar de marearlos, pero voy a mencionar algunos aspectos. Si uno quiere ser, de repente en el futuro uno de ustedes se dedica al tema de exploración, es necesario saber qué conocimientos relevantes para ser un explorador o un inversionista que va a poner su dinero en exploración, que es importante. Es importante saber los precios y las demandas. Lo que Santiago mencionó en un cuadro, es importante saber eh, qué precio va, cuál es la demanda. Como he mencionado, algunos metales como el cobre y los elementos de la transformación energética están en alta demanda. Inclusive hoy en día el oro, ¿no? El oro que tiene precios históricos, ¿no? Eso es importante saberlo desde muy temprana edad, saber cómo leer, ¿no? Eso, yo lo recomiendo, si en algún momento entran al tema de minería, ver esos temas. Es importante que ustedes también sepan que la industria de exploración, o mejor dicho, la exploración en la industria minera, no es el 100% infalible, es todo lo contrario. Existe un 99% de fracaso en la exploración. Ese es quizás una conceptualización errónea de mucha gente que no está ligada a la minería, que en realidad la minería y sobre todo la exploración es una actividad de riesgo en términos financieros, ¿no? Entonces, de cada 100
proyectos, solamente uno llega a ser mina. Entonces, se imagina la cantidad de dinero y la cantidad de tiempo que es invertido. eh, y muchos creen que, bueno, proyecto de exploración empieza y ya va a ser mina y les hacen una cierta, desde el Estado en Perú, por ejemplo, he visto muchas trabas, muchos problemas regulatorios, problemas inclusive sociales, problemas de comunidades, y no es así, ¿no? En realidad la exploración no garantiza una mina, y así es que eso es muy importante saber. Por ejemplo, este gráfico que ustedes pueden ver, las tendencias globales de exploración en, según, en este caso, profundidades de hallazgo, ¿no? Entonces, en el pasado, todos los depósitos fáciles de encontrar que han estado aflorando y han sido descubiertos. Entonces, hoy en día la exploración es mucho más profunda. A la pregunta anterior de las perforaciones, entonces ahora los proyectos son perforados inclusive kilómetros abajo. ¿No? Para poder encontrar algo, porque todo lo demás que ya supuestamente está cerca a superficie ya ha sido descubierto. Otro aspecto es, digamos, respecto al tamaño, que quiere decir que los depósitos más grandes ya han sido descubiertos. Entonces, eh, hoy en día descubrir un depósito de tamaños grandes ya es un poco improbable. Sin embargo, existen todavía nuevos descubrimientos, pero ya son mucho más pequeños los depósitos que se descubren hoy en día. Existen diferentes tipos, no voy a ahondar en este tema, pero dos tipos muy importantes que ustedes sepan es el singenético y el epigenético. Depósitos, ustedes han escuchado de los pórfidos, han escuchado de epitermales quizás, y hay otros más en el mundo, ¿no? Que hace que se dividan. Un ejemplo es en este caso los depósitos de hierro normalmente son singenéticos, los depósitos de pórfidos son epigenéticos, los depósitos y así, ¿no? Son ejemplos que conceptualmente ustedes tienen que conocer porque son conceptos muy básicos de geología. Ok, un poquito haciendo el sumario de lo que les decía, la importancia de conocer que no toda exploración es garantizada una mina. Miren ustedes, este gráfico demuestra desde la etapa del reconocimiento de un potencial depósito hasta la etapa de una construcción de una mina. Si este 1% es descubierto, es aproximadamente mínimo de 10 años, ¿no? Entonces, te puede imaginar, es 10 años de muchas actividades. Entre esos casos, por ejemplo, pasan desde la etapa de reconocimiento. En la etapa de reconocimiento, los profesionales medioambientales como ustedes hacen una etapa de lo que les llaman los estudios ambientales de línea base, ¿no? Trabajan de mano a mano con los geólogos de exploración para hacer ustedes saben más que yo, de un estudio de línea base en el cual eh, ven cómo se está encontrando el proyecto. Esto a su vez lleva consigo el- la, la identificación de posibles anomalías, posibles tardes y la validación que lleva a una perforación. Si este yacimiento es descubierto, pasa a la siguiente, si no, es como una iteración que va nuevamente a estudio y nuevamente a generación de objetivos, etcétera. Asumiendo de que este 1% de proyecto ha sido descubierto, pasa una etapa de desarrollo, que vendría a ser la delineación de recursos, como ya les había mencionado, a la etapa de reservas, y una vez que el estudio de reservas digamos, concluido, viene una etapa de estudio de impacto ambiental, que también concierne mucho a usted. Y de nuevo, quiero enfatizar, este es un trabajo multidisciplinario en el cual muchos de los profesionales, medio ambiente, metalurgistas, ingenieros mineros, geólogos, intervienen para finalmente ver a la etapa o pasar a una etapa de operación minera en el cual el aspecto del monitoreo ambiental es crucial en todas las fases. Esto es prácticamente el flujo de trabajo de una empresa minera formal
que requiere de profesionales de diferentes áreas, entre ellos profesionales de su especialidad, que es el medio ambiente, ¿no? Entonces, si ustedes van a especializarse bien profundo en lo que es medio ambiente y minería, ya se esperan en qué área y con qué profesionales ustedes van a tener, digamos, la oportunidad de elaborar. Entonces, un, un aspecto más que es bueno que ustedes sepan, la industria minera y sobre todo en el lado de exploraciones, ¿cuáles son realmente los actores que participan en esta etapa de exploración? Obviamente son las empresas, algunas son empresas muy grandes y algunas las llamadas junior, ¿no? Los junior, que hay muchas en todos los países que ellos hoy por hoy son las que descubren los yacimientos y las grandes, bueno, también trabajan en descubrir. Y gobiernos, en este caso, bueno, hay unos ejemplos, el IGMET es uno de los representantes del gobierno que participa en esta parte, en la parte de la minería, ¿no? Que es la parte exploratoria. Este es un gráfico básicamente ya de tendencias de exploración en las cuales las grandes compañías utilizan el presupuesto. Por ejemplo, si quiero dar un ejemplo, Teck, Cominco, que también han mencionado en varios colegas, algunos Newmont, o hay varias empresas transnacionales que trabajan en Perú. Está Barrick, está, no sé, MMG de las Bambas, está Freeport, y varias de estas empresas son compañías grandes en las cuales para el tema de exploración utilizan el presupuesto de producción, básicamente, pero las unions dependen mucho del financiamiento de accionistas. ¿Qué significa? Que el tema exploratorio se hace inclusive más riesgoso porque estas unions necesitan accionistas que crean en el lugar donde estas unions van a operar. Por ejemplo, se ha mencionado mucho, Perú tiene un potencial geológico grande para descubrir depósitos muy buenos. Sin embargo, el tema social, eh, digamos, el tema social, y básicamente el tema político, hace de que este financiamiento de accionistas sea menor, ¿no? ¿Qué significa? Que en Perú no se está explorando lo que se debe, y las juniors prefieren ir a Chile o Argentina o lugares donde van a encontrar quizás mejores opciones para explorar, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes sepan que la exploración en Perú está congelada, podría decirse, ¿no? Hay exploración, pero no como debería, ya debido al tema de financiamiento, porque los accionistas no, si bien es cierto, quieren arriesgar, pero no hasta el extremo de querer perder, nadie quiere perder, ¿no? Entonces, eh, bueno, hasta aquí de repente hay una pregunta, parece un monólogo, pero a ver, Adrián, ayúdame, si alguno de los otros estudiantes quieren comentar o preguntar acerca de eso, Sí, me gustaría claro. saber la opinión. Claro, primero hay tres participantes que quieren hacer consultas. Empezamos con Marta Excelente. Sofía, seguimos con Elaine Stephanie, pasamos con Maile y terminamos con Heidi. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Quería consultar, conozco que trabajando con el uso de satélites y lo que son imágenes pues espectrales, se puede identificar lo que es mineral en la parte superficial, pero quisiera saber cómo está integrando a nivel de geología esta información para que pueda ser útil en el proceso de exploración. Excelente pregunta, Marta, ¿verdad? Sí. Marta, excelente pregunta. Justo te adelantaste a la jugada y al siguiente slide va. eh, Esperamos un ratito y te contesto luego. A ver, ¿tengo otra pregunta? Sí, por supuesto, buenas tardes. Buenas Justo tardes. hace unas diapositivas anteriores hablaba acerca de que del 99% solamente el 1% se convierte en mina cuando hablamos de exploración, y hablaba acerca de la inversión. Bueno, según la Carta de Proyectos Mineros y según su experiencia, ¿cuáles son los principales factores que sí hacen viable estos proyectos cuando se conecta la geología con los términos ambientales? Porque comentaba que dentro de nuestra carrera podríamos poder
ir por esa rama, ¿no? Excelente. Ya, bueno, te voy a contestar ya directamente. Olvidé tu nombre. ¿Tu nombre cuál es? Eliane. Eliane. Excelente pregunta. Bueno, en realidad ¿cuáles son las características de llegar a ese 1% de descubrimiento? En realidad son la calidad del depósito en el cual uno explora, ¿no? Cuando me refiero a calidad, me refiero, por ejemplo, todos los elementos o las técnicas de uso de exploración me permiten a mí generar objetivos de perforación, ¿no? Este es el primer punto. Todo queda en algo conceptual, agarras lo que tu compañera Marta mencionaba, tienes un montón de información, tienes satélites, tienes sensores remotos, tienes un montón de información que se ha estudiado en la superficie de la Tierra, que me hace sospechar a mí que hay algo en la subsuperficie, ¿no? Entonces, para yo saber y digamos, comprobar mi teoría, yo necesito perforar. Entonces, cuando yo perforo y compruebo de que mi teoría es cierta, de que el depósito tiene una buena calidad, cuando me refiero a calidad, me refiero a muy buenas leyes. Por ejemplo, si estoy explorando oro, tiene leyes sobre 1% o, perdón, un- una onza de oro, y así por así perforo y encuentro más, hago una delineación de este proyecto. ¿Qué significa una delineación? Como les expliqué, se hace una delineación, se calcula mediante bloques, se calcula el depósito, si este depósito, la cantidad y la calidad me permite ser económico, que es la parte de reservas, y va también, digamos, va muy en relación con el tema del estudio de impacto, que también influye en la decisión final. Como ustedes pueden decir, digamos, ver acá en el gráfico, en el workflow que les acabo de... Entonces, este box que ven acá, este es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Va de la mano, la delineación de recursos, que ve la calidad de lo que uno ha perforado, va la delineación de reservas, que es netamente un estudio económico, que Santiago los va a expandir un poquito más de luego, y va de la mano con el estudio de impacto ambiental, que también es un factor crucial en este tema, y los estudios de planeamiento y algunos permisos. Entonces, dado este estudio eh, multidisciplinario, que depende mucho de la calidad del depósito, de esa calidad que he mencionado inicialmente, para saber si este 1% realmente pasa al siguiente. Hay muchos proyectos que en esta etapa se quedan y tienen que regresar a la etapa de evaluación, más perforación y así, ¿no? Entonces, excelente pregunta que más o menos me permite a mí explicarte que la minería en realidad no es un tema tan sencillo. Hay temas económicos, socioambientales, inclusive precios, ¿no? Que permiten que un proyecto pase a ese 1% o no. Hay veces los precios no ayudan. Había momentos en que precios de cobre, oro estuvieron muy bajos y depósitos que nunca fueron minas por eso. Y ahora es todo lo contrario. Algunos depósitos por los buenos precios están siendo explotados. Ya respondiendo a la pregunta de Marta, bueno, que está ligado con esto, los, las técnicas, herramientas que se usan para descubrir un depósito son básicamente es tener estudios topográficos. Hoy en día las técnicas de exploración han avanzado muchísimo. Ya no es solamente un mero, digamos, estudio geológico. Anteriormente se hacía un estudio a pie, como que dice, ibas al campo, los geólogos iban con su picota, traían información, hacían este tipo de mapas que pueden ver acá. Pero hoy en día se utiliza más la tecnología, se utiliza los sensores remotos, espectroscopía, hay temas ya de escaneo. Hay muchos temas que han avanzado hoy en día para determinar y poner, como ustedes pueden mencionar,
es poner diferentes layers geológicos que determinen un objetivo. Un objetivo significa, eh, nuevamente, es un concepto teórico en el cual me dice a mí que puede haber un depósito. Por ejemplo, lo que pueden ver ustedes acá es lo que en un momento fue Antamina, ¿no? Como un concepto. No sé, en Antamina se hizo la geología, se hizo algunos trabajos geofísicos, se hizo trabajos de radiometría, se hizo trabajos de sensores remotos, en el cuales, eso fue hace más de 50 años, los geólogos determinaron que ahí podía haber un depósito como lo ve Santa Mina y solo pudieron descubrirlo con perforación, ¿no? No hay descubrimiento solamente de superficie, ¿ya? Entonces, eso es básicamente respondiendo a Marta. Entonces, muy buenas preguntas que me permitió un poco explicarles el tema de exploratorio. Y quiero enfatizar en este tema, ¿no? Como ustedes han podido ver en el flujo de trabajo, los estudios de línea base y los estudios de impacto ambiental van muy de la mano con las decisiones de lo que en la parte de exploración y en la parte de mina. Tengo un comentario, una pregunta, me parece, adicional, Adrián. Sí, creo que Maile, Mili, Marvela, por favor. Muy buenas tardes, ingeniero, y a todos los presentes, a los compañeros. Bueno, en sí me parece, por todo lo que están mencionando, y de las cuales siempre ha surgido mi duda respecto a la exploración minera, ingeniero Enfrey. Por Sí. motivos que la parte, sabemos que como usted bien estaba mencionando, de que en sí, para realizar una exploración, de todas las exploraciones que se va a brindar, se va a encontrar solamente será un 1% de los yacimientos mineros. Pero al estar relacionado con, bueno, con la carrera que nosotros estamos cursando, es que si alguna vez en su vida laboral o en su vida profesional ha ocurrido algún momento que algún ingeniero quizás haya mencionado respecto qué impactos podría traer si es que no encuentran yacimientos mineros en una zona, ¿no? Porque no solamente se ve afectado la parte del suelo, sino también se ve afectado la parte de biodiversidad y también de la parte social. Y esa sería mi pregunta, ingeniera. Ya, esa es interesante pregunta. No sé si tengo la respuesta o he entendido bien, pero ya, a lo que entiendo, tú te refieres a si es que una empresa, llámesle una empresa de exploraciones, explora eh, y no descubre y tiene que retirarse, algo así es lo que me menciona. Sí, sí, ingeniero. Justamente aquí, bueno, sé lo del departamento de Huánuco, eso es lo que Sí. sucede mayormente para encontrar aquí yacimientos mineros. Las empresas mineras vienen y lo que Ujú. pasa es que ellos generan impacto, no dejan lo que es un posterior cierre, ¿no? Si se podría decir, no, aunque no haya realizado lo que es la extracción de metales, no realizan lo que es la restauración al momento de la exploración porque necesitan lo que es la perforación para encontrar estos metales. Entonces, si algún momento usted ha podido encontrarse con una empresa minera de las cuales realizan la exploración de estos yacimientos. Ya, si tú me estás hablando de eso, entonces debe ser minería, llamémosle tema informal, porque hay ilegales muy manoseado. Ya, entonces, Sí, lo que pasa es que una de las cuestiones, como te mencioné, estoy hablando de minería formal que cumple regulaciones, es uno de los requisitos grandes requisitos inclusive, en Perú es muy tedioso sacar este tipo de permisos de exploraciones. Hay muchos requisitos relacionados en la minería formal, inclusive de restauración de zonas de impacto, si quieres llamarle desbroce de material para perforación, ¿no? Entonces, ellos están muy regulados, inclusive el permiso de perforaciones que la mayoría de empresas tramita, puede tomar hasta 1 o 2 años, ¿no? Entonces, te puedes imaginar la cantidad de condiciones, inclusive para perforar ah, que tiene la minería formal de empresas serias. Yo sinceramente te digo, no he tenido en mi experiencia ningún tipo de cosas que tú me mencionas, ¿no? Entonces, que alguna empresa formal
haya dejado abandonado un proyecto sin explorar, no remediado, ¿no? De repente es un proyecto que ha pasado, como te mencionaba, en una etapa de loop, no sé si te voy a mostrar acá en... Ok, existe la generación de objetivos, tú generas una anomalía, generas y validas con perforación, ¿verdad? Entonces, cuando no se descubre el depósito, no simplemente le echas tierrita, simplemente ¿qué pasa con las junior? Que pierden el financiamiento o no tienen dinero para seguir perforando. Entonces pasa a una etapa nuevamente de seguir estudiando el yacimiento para posteriores. Ese es el loop o ese es el ciclo normal en la exploración. Es por eso que yo te digo que de este reconocimiento hasta que sea una mina, más o menos mínimo, pasan unos 10 años, quizás en algunos casos un poco más. Es un ciclo muy largo en el cual, digamos que tiene que ver mucho también con este tema muy manoseado por los políticos, que es el tema de los petitorios, ¿no? Entonces, el petitorio va ligado a esto. Hay petitorios que, por cierto, duran mínimo creo que 10 años o renovables. ¿Por qué? Porque el proceso de exploración no es un proceso de un año y listo, me voy, ¿no? Entonces, es un proceso continuo, bastante inversión. Hay empresas junior que pierden su inversión, pierden, digamos, esa licencia social para inclusive sacar muestras sin necesidad por cuestiones políticas de nuevo. Entonces es necesario que ustedes conozcan cómo es, cómo es que la exploración opera, ¿no? Cómo es que la exploración formal, de todo lo que tiene que pasar la exploración para hacer una mina. Sin embargo, luego de 10 años de exploración, digamos, que las empresas ya han agotado todo su dinero, entonces tienen que retirarse. Cuando digo uno de 100, significa que existe mucha inversión. Tiene que haber 100 depósitos en exploración para que uno tenga éxito, ¿no? Pero en Perú está como congelado eso porque no existe mucha gente que explora por los temas que he mencionado, ¿no? Entonces, pero es muy buena pregunta, muy reflexiva, y eso me da, digamos, me da la plenitud de decirte, ¿no? Es muy bueno estar informados y ver todas las aristas y toda la información, manejar toda la información para tener un buen argumento. Gracias por tu pregunta. Entonces ya, una de las cosas que también nuevamente quiero enfatizar, eh, esas consideraciones ambientales en los que ustedes realmente van a estar envueltos en caso tengan la oportunidad de trabajar con una empresa junior o grande o quizás en el gobierno, es el tema del monitoreos a lo largo de este proceso largo, ¿no? de minería, y que empieza con un estudio de línea base, que es inclusive antes de la perforación, antes de todo, ¿no? Y un tema de estudio de impacto ambiental, ¿no? Otro aspecto que también he mencionado es el aspecto de adquisición de terrenos, petitorios, como los mencionaba, que van ligados también al tema de reconocimiento, ¿no? Uno hace un petitorio cuando ya formalmente reconoce un área y normalmente, dependiendo del país, esto dura. Por ejemplo, en Turquía dura 30 meses, en Canadá 2 años, en Australia 2,5, en Perú me parece que está entre 2,5 o 2,10, algo así, ¿no? En los cuales se incluye, acuerdos con comunidades, acuerdos Entonces, ya en la etapa de exploración, ¿no? La exploración abre al petitorio de minas, si son empresas serias, las que realizan el petitorio, garantiza un trabajo pleno. Pero si son no tan serias, acaparadores o tantas cosas que existen, de todas maneras paralelas a esto, ya ese es otro tema. Entonces, el tema de exploración básicamente culmina con lo que quizás para muchos de ustedes es nuevo, con la etapa del modelamiento geológico, que es básicamente un modelo de 3 dimensiones de todo el conocimiento superficial y de perforación. Y lleva al tercer tema, que lo voy a hablar más rápido, que es el tema de estimación de recursos, que es una
cuantificación de lo que existe en el proyecto para hacer mina o no, para continuar digamos, con el minado, en este caso, que tiene que ver el tema de calidad del yacimiento, que es medio básicamente por ley y el tonelaje, ¿no? Entonces, esta es la base de toda de un proyecto minero. Ya no voy a hablar de la minería en general, pero la base es la adquisición de datos, el modelo geológico, el modelo de bloques, para esto convertirse en una mina, ¿no? Pueden ver al lado la derecha va de izquierda a derecha abajo. Y así, ¿no? Una vez que es mina, puede haber una extensión que va a una adquisición de datos, modelo geológico y luego actualización del modelo. Y ese es básicamente la influencia de la visión, ¿no? Lo siento si me he extendido mucho y algunos están durmiendo. Si tienes algunas preguntas, comentarios, por favor, estoy dispuesto a responder a medida de mis conocimientos. Creo que sí, yo creo que es una pregunta que evidencia hacerlo, pero quería participar. Si gusta, adelante, por favor. Adelante, Heidi. Sí, estaba respondiendo la pregunta de mi compañera de las empresas de juniors y es bien maduro, de acuerdo que lo que está alcanzando, ¿no? De pasar de la presión a la operación, toma 10 años de los estudios de la dirección de sí mismo. Y de acuerdo a eso tenía algo de cómo no logra sobrevivir financieramente las empresas junior durante los 10 años de espera y de depender de los de bolsa y también ella puede encontrar más si no denomina la. Además, el Estado peruano también tiene una estrategia para realizar sus fases iniciales y que no se pueda adaptar en cada vez más esas. Interesante esa pregunta. Bueno, básicamente las empresas junior, ellos saben muy bien que su negocio de origen nuevo de depósitos es muy riesgoso. Sin embargo, la información inicial de conceptualización que menciono, ¿no? Y que menos antes de perforar las áreas, lo que llamar áreas áreas de potencial, llamémoslo potencial depósitos o potenciales minas, convencen a sus accionistas, convencen mediante simplemente información que pueden darle. Y si es que este depósito tiene las características de calidad que garantice un descubrimiento, bueno, estos accionistas invierten. Entonces, es un trabajo muy arduo de parte de los juniors. Sin embargo, con el inicial financiamiento que no fue una etapa inicial, entonces ellos tienen la facilidad de perforar, ¿no? Perforan, si esos resultados o los resultados de la perforación confirman esos conceptos, entonces son capaces de tener mucho más no solo de los inversiones iniciales, sino también de muchos que pueden estar interesados. Y es así el ciclo, ¿no? Entonces, ellos demuestran con resultados y ganan más inversión mediante la exposición, lo que le llaman en la industria minería los release o los reportes de resultados que normalmente las junior hacen para atraer más inversionistas. En el mundo existe un montón de inversionistas, no solamente en Canadá, en Australia, en diferentes países, en los cuales están dispuestos a arriesgar, ¿no? O sea, es por eso es que ellos arriesgan y en la mayoría de los casos ganan, en algunos de los casos pierden, ¿no? Entonces, y eso va de la mano mucho del tema bueno, no lo he mencionado porque es un tema muy amplio, es el tema del riesgo país, ¿no? Entonces, el riesgo país no solo es un aspecto, ha ido un poco diferente al potencial. Por ejemplo, el Perú
tiene mucho potencial de descubrir yacimientos, no solo por la geología o por la, por la, lo que nos ha dado quizás un territorio muy grandioso de la geología y potenciales de depósitos, pero para el tema de inversionista hay a ver el aspecto de riesgo país, ¿no? El riesgo país incluye muchos aspectos, el tema político, por ejemplo, y el tema que para mí es más político que social, ¿no? El tema político que hace que el riesgo país para los inversionistas sea muy alto. Entonces, por eso que prefieren invertir en juniors en Chile que en Argentina últimamente. Entonces, a tu pregunta, no sé si he contestado, pero ¿cómo ellos hacen para seguir adquiriendo más inversionistas? Es con resultados simplemente, con resultados, más inversión y los proyectos quedan en pausa, no es que abandonen hasta que puedan adquirir más financiamiento y continúen, ¿no? Entonces, ese es el más o menos el business, el, el riesgo que ellos toman. Es un gambling, pero es así como funciona las juniors. En el caso de las empresas más grandes, ya el financiamiento viene, como lo mencionaba, de sus otras operaciones y eso continúa, ¿no? Entonces, hoy en día, de repente, ustedes han escuchado, BHP es una de las empresas que trabaja junto con juniors y los financia, ¿no? Financia en proyectos de exploración. Bueno, creo que me he extralimitado mi tiempo. Santiago, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto. Hello, Efraín. No, 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 estás bien con tus tiempos. Siempre es bueno que los compañeros, que los alumnos y futuros colegas puedan hacer las preguntas Claro, si hay y alguna dar todas pregunta, las. si hay- perdón, si hay alguna pregunta adicional a esa, quizás no tengo todas las respuestas, no quiero confundir a la mayoría de la audiencia, pero las preguntas hasta el momento son muy buenas, me permite explicar, ¿no? el tema. Lo que tienes Carlos Alberto Calderón, creo que tiene pregunta. Sí, tenía una pregunta sobre el tema de cómo influye el tema de la geología o qué estudios se hacen para que esto luego se aplique o tenga una influencia en la toma de decisiones para la gestión de relaves. Y ya, gestión de relaves bueno, no lo he ampliado mucho, pero está en el tema por ejemplo, las características de yacimiento en la etapa de procesamiento. Te mencioné un tanto de la geometalurgia, no sé ya, no sé si lo he ampliado. Ya, hay un tema acá en geometalurgia, aquí, puedes ver ya. Ok, hay, o sea, geología, de nuevamente no quiero ampliar mucho el tema geológico, pero hay aspectos muy importantes en la geología, como es, por ejemplo, los componentes que influyen mucho en la recuperación de metales, componentes deleterios, o como deleterios que significa contaminantes en algunos casos, y grados de oxidaciones, brasividad, dureza y todos esos que configuran el tema de geometalurgia en los cuales los ingenieros de planificación utilizan para precisamente tener una mejor planificación, qué tipo de materiales van a ir a ciertos relaves o a ciertos depósitos de material estéril, ¿no? Entonces, influye en la medida de que esta información es utilizada, ¿no? Entonces, si toda la información geológica es utilizada plenamente, influye mucho en el diseño, ¿no? De esos relaves, inclusive de la locación donde pueden ir estos relaves, dependiendo del material, ¿no? Que ha sido evaluado. Entonces, es, es un factor muy importante el conocer la geología y los componentes de cada depósito. En cuanto a diseño de relaves, no podría ir a ese tema. Ya hay temas geotécnicos que ya quizás Santiago tiene algunas ideas, podría también compartir, ¿no? Gracias, gracias, Efraín. Uy, por cierto, Carlos, una pregunta.
Nosotros en términos de presas de relaves y manejo de relaves son dos cosas diferentes. Las presas de relaves de por sí son tres tipos de presas de relaves. Usualmente son tres tipos. Eje central, aguas abajo y aguas arriba. En Perú está prohibido el aguas arriba. Tenemos aguas abajo y central line, le llaman, o línea central. Central line. Tenemos estudios de dos tipos, uno de roca, que no necesitas interpretación de la geología ni de relave, porque es roca préstamo, y otro es de arena. Hay algunas presas interesantes de arena, en este caso una de ellas, por ejemplo, es Cerro Verde, y la de Angloamérica son presas de arena. Presas de roca, por ejemplo, es Golfi. Golfi, y creo que, si no me equivoco, Antamina también creo que tenía un tiempo presas de roca. Eso con la parte de la red. Ahora, la parte de la playa, que es el manejo del tailings. En principio, para el manejo del tailings necesitas saber el modelo de arcillas. ¿Qué tipo de arcillas finalmente es la que está trabajando? Porque algunas arcillas no liberan el agua y las partículas quedan en suspensión y no se puede generar la playa como lo quisieras. Y en el tema de arenas, en la parte de abajo existe lo que son diferentes tipos de ciclones para poder separar el upper flow and underflow, ¿ya? Que básicamente son las partículas. Ahora, eso, el tema de las arenas, la interpretación geológica, no va al tema de la interpretación geológica de por sí, pero sí va el tema de las, bueno, mayor incidencia es el tamaño de partícula, ¿no? En este caso lo llaman P80. Muchos de las minas trabajan en 150, 180 micrones en ese rango, ya, pero son dos cosas diferentes. En resumen, de la parte geológica, te puedo decir que afecta bastante el tema de las arcillas. ¿Qué tipo de arcillas? En algunos yacimientos hay una variedad de tipos de arcillas que puedan estar afectando el manejo de los tailings en las relaves. Ahora, ¿para qué quieres manejo? En principio, para hacer la playa y proteger el dam o las zonas, y el otro es para que tengas agua limpia y que se sirve de reuso. Tienes que separar la playa con la pulpa y todo, el agua se queda ahí y tienes las bombas sumergibles y que te ayudan a retornar el agua todo el proceso. Carlos, espero que te haya dado una idea aproximada, o idea general de cómo se maneja el tema de los tailings. No, sí, muy buena Bueno, Paco, pregunta. Ya. Sí, muchas gracias, Santiago y Efraín. ¿de qué universidad eres, Carlos? Yo soy de la Científica del Sur. ¿De qué café? Ok. Y bueno, bien, vamos a seguir con... ¿Qué tal con el tiempo? Bien. A veces pienso que he hablado mucho. Mira, voy a colocar Ya, solo quiero acotar algo, Santiago, mientras vas sí, cargando. tratando de... Bueno, Sí. el carácter multidisciplinario, en realidad ya lo había mencionado, ¿no? O sea, de la minería no solo requiere de geólogos, de ingenieros de minas, metalurgistas, también requiere de profesionales o sea, es un trabajo en equipo, ¿no? Como ya lo he, digamos, representado con un flujo que ya lo he explicado, entonces ese trabajo multidisciplinar hace de que una empresa formal se retroalimente y esas preguntas como la que hicieron se den en ese transcurso, ¿no? Esas preguntas de que cómo se va a tratar, eh, cómo se va a usar esta información, para qué sirve, y es importante que los jóvenes hoy en día tengan esas ansias de conocer más, ¿no? Más, un poco más de otras áreas, ¿no? No sentirse, digamos, sumergido en su propio silo, ¿no? Porque a veces cuando uno en la universidad no nos enseñan eso, ¿no? A trabajar quizás en equipo, en abrir nuestro panorama a otras áreas específicas con las cuales vamos a laborar,
porque de tratar de romper ese paradigma del trabajo de silos, ¿no? Y este evento es una muestra muy importante. Ustedes les habla, los quieren investigar más, la información está disponible. Nada más, eso Es todo. súper. Otra cosa quiero pedir a los alumnos, si bien es cierto existe horizontalidad en lo que hacemos y somos muy abiertos a esto, pero no los conocemos. Y tutear, como están tuteando, en realidad creo que Efraín tiene muchos años de experiencia, tiene más de 30 años de experiencia. Tutearlo no genera un cierto respeto. Le agradecería que por favor Efraín me diga un profesor o ingeniero. ¿Sí? Ok. ¿Ven la pantalla? Sí, se logra ver. Ya, excelente. Bueno, con respecto, obviamente no vamos a profundizar con el detalle técnico, voy a hacer un overview de todo lo que tenemos. Yo cada cierto tiempo voy a pedirles de alguna forma que puedan ustedes preguntar y participar. Tipo de operaciones. Existe tres tipos de métodos de minado. Uno es tajo abierto subterráneo y el tercero son placeres. Placer es muy similar al tema del tajo abierto. La diferencia es que se come la superficie sin generar un hoyo. Simplemente es como si estuvieras rascando la superficie porque así está depositado el placer. Subterráneo son todos hacia abajo, donde básicamente la exposición o en este caso, desde el punto de vista ambiental, la exposición o el impacto ambiental es menor a un tajo abierto, que existe un movimiento masivo de tierra que sacas de un lado y lo depositas en otro. Estas son las vistas de tema de tajo abierto. Estamos hablando de tajo abierto, este es un masivo, una apertura de la tierra masiva. Para que se den una idea, estos camioncitos que están acá tienen un ancho de 8 metros y alrededor, si no me equivoco, de 10 a 13 metros de altura. Estos bancos que ven acá, los llamamos bancos nosotros, este tema que está acá. Estos son los bancos, estamos hablando de 12 a 15 metros de altura. Entonces, ahí tienen esa imagen, qué tan abierto, qué tan grande es esta, este tajo. El otro también tenemos que son las canteras. Un segundo. El otro son lo que son las canteras, ¿ya? Eh, Tenemos las canteras acá, tenemos canteras son los minerales, bueno, en realidad parece tajo abierto también, pero canteras es un método de explotación de minerales no metálicos. O sea, básicamente Open Pit le llamamos a metálicos y canteras a no metálicos, o quarries. En este caso, por ejemplo, tenemos una mina de carbón. Como verán, estas alturas, si no me equivoco, es de más de 20 metros por el equipo que está minando acá. Esta es una draga ya continua. Y acá tenemos también canteras, una imagen, como ven. Con respecto a minerías subterráneas, hay diferentes tipos de métodos de minado. Acá son los mucho más comunes, que estamos hablando de cámaras y pilares, shearing, a corte y relleno. Cámaras y pilares, imagínense que entren y encuentran columnas. Y todo la apertura son las que se minan y las columnas quedan para sostener el techo. Alguien que ha ido para que las leyendas pueda darse una idea más o menos cómo luce una mina subterránea, es muy oscuro adentro. Y este es otro shearing que hace unas galerías acá, este es el cuerpo mineralizado, momento es el cuerpo mineralizado, vuelan y por acá van sacando el mineral por esta zona que está acá. Este es otro, es corte y relleno, se corta por lonjas, el mineral sale por acá o sale por una chimenea, sea cuál sea el método. Son todos tipos diferentes de métodos de minado. Acá también tenemos otro que se llama el sub-levee caving, que hacen dos subniveles, hacen perforaciones en abanico y vuelan, pero esto baja, es como si fuera un bolsillo esto, el mineral baja y lo sacan por la zona de carguillo y el crucero de carguillo y después están alocadas las locomotoras o los camiones. Acá sub-levee caving, que es básicamente como es una variación de estos sub-levee stoppings, que es que haces galerías igual también, pero haces perforaciones de las galerías, así como ven, y tiene ventanas de extracción acá. Los taladros son taladros largos, como ven acá, hacen perforaciones de 50 metros largo
Y estamos el block caving. El block caving lo que es básicamente es minar, eh, es primero hacer un nivel subniveles, haces perforaciones hacia arriba y después todo este material por gravedad va cayendo. Estos block caving en Perú no tenemos, hay uno en Chile y el más grande está en Grasberg, en Indonesia. Lo que tenemos el dragado, en este primer placeres, este es uno de ellos, como se mina, este básicamente es en la selva. Tienen estos también lo que es el paniqueo. Hemos visto en la sierra, en la selva central y la selva de Loreto hay un montón de informales que hacen este tipo de métodos de minado. Pero es bueno saberlo, para que vean la diferencia entre los métodos de minado y cuál es la minería en la que estamos trabajando. En toda minería existe lo que es la parte geológica, entender el yacimiento, ver si es económicamente rentable, pasar de una etapa a otra y viene lo que es la planificación. Esto, para que puedan darse una idea, es cuando, si por ejemplo, si te vas de viaje, para que puedas optimizar tu tiempo y dinero, ¿ya? Lo que tiene que ocurrir es que tienes que planificar de antemano para que no te quedes o gastando más por improvisar o que tus tiempos no estén bien alineados y no maximices el tiempo en tu viaje. Entonces, igual en la planificación en minería, minería, tenemos que planificar qué zonas, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, qué cosas vamos a minar y qué cosas no vamos a minar. Entonces, este es el ciclo de un proyecto minero. Algo comentó Efraín con respecto al tema de exploraciones. Acá están las primeras etapas, que es el cateo y prospección, el estudio de perfil, exploración. Exploración está de estas 5 etapas. Hay el tema de identificación de target, delineamiento de target, y perforaciones sin fill y demás para calcular los recursos. Y después vienen las reservas. Pero como van viendo hacia la derecha, ¿ya? Existe etapas de diferentes. Acá en esta etapa es etapa de estudios. Y en cada una de estas etapas existe planificación. ¿Por qué? Porque en cada de estas etapas existe un gate. Un gate o una puerta donde tiene que haber una aprobación de los inversionistas. La aprobación de los inversionistas, ellos deciden y dicen, ok, he gastado cierta cantidad de dinero, pero creo que voy a ganar tanto. Y conforme van avanzando. Muchos proyectos en Perú han llegado a esta primera parte por temas de recuperaciones, que a veces hay cobres, de depósitos de cobres en Perú bastante que tienen cianuro. No, ay, no me acuerdo cómo era. El contaminante, Efraín, ayúdame, ¿cuál era el contaminante de cobre? Que tienen un contaminante en el cobre ya que hacen que su recuperación sea baja, ¿ya? Arsénico. Arsénico, ahí sí, arsénico, gracias. Hay muchos depósitos en Perú que tienen mucho arsénico, hace que su recuperación baja y las penalidades en altas. Y eso genera que no sea económicamente no sea rentable, pero a pesar que existe un cobre, un depósito, no se mueve hacia la derecha. Entonces existe lo que son estudios de factibilidad, lo han terminado. Ahora, una de las cosas interesantes como ingeniero medioambientalista es que ustedes tienen que estar desde la cateo, prospección, estudios, porque existe lo que es estudio de impacto ambiental, una línea base y temas de permisos. Muchos de ustedes van a trabajar en el área ambiental o en la área, si es que si se quieren dedicarse a la industria minera, a la parte ambiental o a la parte de permisos. Entonces, cada uno de estos necesitas permisos, permisos ambientales, permisos de aguas, ¿ya? Hay diferentes organizaciones como el ANA, AENA y otras organizaciones que tienes que pedir permisos cada vez que vas avanzando. Y obviamente existen cierres. Si bien es cierto, acá estamos en cierre, pero acá existen exploraciones. Por ejemplo, alguien me preguntó sobre el tema de cierres. Cada vez que si es que no creo que en Ayacucho fue que comentaban ustedes, o Huánuco, en realidad cada vez que se hace exploraciones, la compañía tiene responsabilidad, se hace una plataforma, pero tiene responsabilidad de cerrar esa plataforma. Esa es parte del proceso. ¿Ok? Después viene lo que es inversión fuerte. Acá todo es estudio. Si bien es cierto, todo esto es inversión, pero la inversión más grande está en la parte de construcción o proyectos, donde está el financiamiento, el desarrollo de ingeniería y el proyecto mismo. Y después viene ya la operación. Acá la operación que es donde se tiene la gran parte de la vida de la operación. Puede estar de 12 a 15 a 30 o 60 años en algunos casos. Y el cierre de la operación minera.
Acá en el cierre, en minas subterráneas, muchas veces lo que hacen es taponear las galerías, otras hacen reclamaciones de los botaderos o reclamaciones inclusive de los tailings. O en algunos casos he visto el reuso de los tailings para uso de ladrillos. Ahora, ¿qué existe esto? La minería no es que sea un negocio sencillo, existe un nivel de riesgo bastante alto. Al principio los niveles de riesgo se miden de izquierda a derecha, cada vez que más pasa a la derecha, el riesgo va bajando o decrece o se reduce. El tema de financiamiento, pues de la misma forma, el financiamiento está con mayor aseguramiento ya en esta etapa, porque ya sabes que existe una operación minera y tienes aportes de capital y demás, y de bancos, y préstamos bancarios y demás. En recursos y reservas, nosotros tenemos los que son recursos, esto es una metodología, esto es algo que les voy a explicar ligeramente, pero no creo que lo vean en su día a día, ¿ya? Pero es algo que tienen que saber como cultura general qué cosas son recursos y qué son reservas. Recursos es todo cualquier depósito que tengan ustedes, que encuentren. Por ejemplo, imagínense esta sección que tienen acá, todo lo de amarillos, imagínense que son recursos, o sea, es toda presencia de mineral, ya en una zona, un depósito, esos son recursos. Pero existen factores modificadores que los llamamos, eso está normado a nivel internacional, son factores modificadores que hacen que pasen de recursos a reservas. Pero uno de los factores modificadores importantes en esto es la parte económica, porque si no es económicamente rentable, no pasa a ser reservas. Entonces, una de las cosas que te dice es, al principio, por este tajo, o ven el perfil, todo lo que está arriba de este perfil del Tajo sería reservas y le llamaríamos A y el A y el resto que está acá sería recursos. Obviamente todo es lo que está en reservas tiene que ser económicamente rentable, acá sí valor anual neto, información que se tiene. Otras cosas importantes, otros modificadores importantes del punto de vista medioambiental, existe, tiene que ser amigablemente ambiental y tiene que ser sostenible socialmente. Son todos modificadores que tiene para llamarles reservas. Supongamos que económicamente es rentable este tajo, ¿ok? Pero yo tengo una población acá arriba y tengo otra población acá arriba. Estos dos centros poblados no quieren moverse, ¿ya? Porque no tienen un cierto relacionamiento social con la empresa y obviamente no son pro mineros, tienen ciertos intereses diferentes a la minería y obviamente no se van a reubicar, pero para minar esta operación tendría que reubicar estas dos zonas, supongamos, ¿ya? Entonces, hablamos que parte de los modificadores, que son varios, entre ellos está la parte económica, que decimos que es económicamente, pero también está la parte social como ambiental, como les comenté. Pero si la parte social, en este caso, tiene dos poblaciones acá, al no tener un cierre o un convenio con estas personas para reubicarlos, ya esta zona que inicialmente era reservas, ya no son reservas. Entonces, para la empresa, inclusive que parece atractivo económicamente, al no desmovilizar estas comunidades, ya decimos que simplemente no tenemos valor económico en este depósito, porque no pasó los factores modificadores. Igual el tema ambiental, si un depósito, por ejemplo, va a impactar, por ejemplo, en Perú, en el norte, había una operación minera que en teoría tenía ciertos problemas con el agua en el papel tenían mineral económicamente rentable, pero no eran reservas del punto de vista del código de LNI 401 o códigos internacionales. ¿Por qué? Porque no podían lidiar con los temas ambientales que se argumentaban en su momento. Entonces ese proyecto, por ejemplo, nunca salió, a pesar que habían invertido gran parte de todo este dinero, inclusive el desarrollo de la mina, pero no llegó, se paralizó, invirtió todo esto en toda esta fecha, pero se paralizó acá, nunca llegó a ser operación. Ahora, aún tenemos, creo que muy pronto va a cerrar esa mina de oro.
¿Qué cosas otras tenemos? Tenemos lo que es la selección del método de minado. O sea, ¿qué cosa te hace de una selección de un método uno o otro? En realidad es la interpretación geológica, es el cálculo económico, una evaluación conceptual y finalmente es un valor económico. O sea, básicamente lo que estamos diciendo que para hacer un método de un subterráneo, un tajo, que son dos métodos principales que usan la operación de las minas formales, es que es un valor económico. ¿Cuál es el valor económico de extraer de una forma o a la otra? Es un poco el gráfico que te muestra cómo funciona, cuál es el concepto que se tiene para seleccionar un método de minado. Esta es una figura geológica de cómo más o menos se hacen los estudios geotécnicos. ¿Qué son estudios geotécnicos y por cómo está familiarizado con la parte de medioambiental? Estudios geotécnicos estudia las estructuras geotécnicas de la zona del macizo rocoso para poder recomendar o sugerir ciertas estabilidades. En este caso, por ejemplo, ustedes cuando hacen perforaciones exploratorias, ahí existen dos orientaciones, dos objetivos principales, ¿ya? Porque hay otros que son como geometalúrgicos o condenatorios y demás. Principalmente es el tema de exploraciones y la parte geotécnica. Por ejemplo, estos son taladros de, del material de cómo se ve después de haber perforado las zonas. Entonces acá el geotecnista interpreta cómo está el macizo rocoso dentro de la Tierra. ¿Y por qué es importante? Porque desde el punto de vista ambiental existe lo que son los piezómetros, seguramente lo han escuchado. Cuando nosotros tenemos unos taladros aquí, entendemos al principio cuál es el tipo de roca, pero también tenemos que entender ya el nivel freático para entender cuál es la estabilidad. La estabilidad no solamente es la característica de la roca, sino también el nivel del agua. Ahora, ¿cómo entran los ingenieros ambientalistas? Es porque tienen que entender que existen procesos que la parte de permisos y medio ambiente puedan validar que los estudios hidrogeológicos o los piezómetros que hagamos no impacten el acuífero que puede estar en esta zona. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un mapeo superficial, los taladros, acá tenemos otro tipo de mapeos, acá está una mina subterránea, todos estos que ven acá son galerías, es como si fueran gusanitos, pero así se ven tipo rocas 1 y 2, verde y amarillo. Acá en este caso, por ejemplo, ves cómo está, lo que es rojo significa que potencialmente puede fallar o puede caerse. ¿Ya? Igual en esta zona es un tajeo. Lo que está rojo significa que es sensible al caerse, el azul macizo, no interrumpido. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos lo mismo, este es un tajo abierto, tenemos diferentes ángulos que están acá, un tajo abierto. Factores adicionales sobre la minería. Uno es la ubicación y infraestructura. Es diferente trabajar en una operación que está en la ciudad, prácticamente en la ciudad. Por ejemplo, Cerro Verde está, si no me equivoco, a 1 hora o 40 minutos de la ciudad. Es sumamente cómodo trabajar en esa operación. Las facilidades operativas, el clima, las estaciones administrativas hacen que ese proyecto sea mucho más atractivo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de empleabilidad. Pero también hay otros proyectos, por ejemplo, yo trabajé hace muchos años en, en Ares, en inicios de mi carrera, y ese proyecto, por ejemplo, está si no me equivoco, por la zona de Cayoma, que o sea, de Arequipa son 8 horas dentro, en bus, y a casi a 5.200 sobre el nivel de mar. Entonces, no solamente no es atractivo para los empleados o para los futuros empleados, también el tema de operatividad y facilidades y suministros se hace más desafiante. También lo que tenemos es la gestión ambiental, significa áreas sensibles, el tema de la calidad de aire, agua y ruido, que es parte de la línea base y los monitoreos constantes que se hacen, igual que el manejo de aguas y relaves. Alguien habló sobre el tema de relaves, acá también son otros factores adicionales que se consideran en la minería. Y también tenemos costos de mitigación. Por ejemplo, si tenemos un impacto, hay que considerar un costo para mitigar cualquier impacto que se genera. Ahora, hay campañas antimineras que dicen que la minería impacta. En realidad, todo movimiento o toda actividad que hace el hombre impacta de una u otra medida, ¿ya? Y si lo ven en escala, la cantidad de basura que tiene Lima es impresionante y te aseguro que es mucho más impacto hacia el suelo que tiene la población o todo Lima que tiene una compañía minera.
Entonces, eso genera un impacto. Los que han ido a un estadio, por ejemplo, después de terminar el partido hay mucha suciedad en toda la zona del estadio, por ejemplo, eso es otro impacto. Obviamente ahí se mitiga limpiando y demás. Básicamente sucede lo mismo en una operación minera, se genera ciertos impactos, pero se toman mitigaciones como para, en este caso es viendo la analogía del estadio, haces la limpieza, de esa forma mitigas el impacto en el suelo, igual haces también allá en una operación minera. ¿Qué tenemos? Planificación y cierre, recuperación, como les conté, el tema de monitoreo, actividades de cierre, son reclamaciones, que básicamente significa reclamaciones es sembrar, cubrir con ciertas floras algunos componentes componentes operativos como después una relavera, unos botaderos, y después el seguimiento. También se tiene consideraciones sociales, como el tema de los estudios comunitarios, consultas y acuerdos, e instalaciones administrativas en las zonas población de influencia directa e indirecta. El otro mercado del producto es un poco más abierto, no menos más, no tan local en realidad, es el tipo de producto que tenemos, el costo de transporte, algunos castigos que tiene con respecto al tipo de mineral, la oferta y demanda del mineral y la proyección y los precios. Evaluaciones ambientales, ahora, por ejemplo, en los últimos años, Perú ha cambiado sus leyes, cada vez está modificando, se está volviendo, no sé si es más exigente o es más burocrático, pero ya están pidiendo permisos, inclusive asistencias de supervisiones, inclusive para cada frente por cada frente o el tipo de carguillo que tengamos, necesitamos, por ejemplo, arqueólogos, se necesita diferente tipo de permisos para cada movimiento y especificaciones de la ingeniería. Eso es de alguna forma ya no es exigente, es un poco burocrático porque no existe flexibilidad. Los que han trabajado en operaciones saben que en una operación, si bien es cierto, planifica especial siempre los cambios y variables. Tener estos tipos de permisos y exigencias tal vez hace que se ralentice alguna operación o un proyecto minero. Acá estamos respecto al método de minado, diferentes tipos de métodos, creo que vamos a hablar un poco de este tema. Acá también hay otros gráficos en cómo luce una operación, ¿no? Yo tenía la oportunidad de ir a estas tres operaciones. Antamina es una de las operaciones más grandes que tiene el Perú. Tiene tres, cuatro socios, que uno es BHP, Glencore, Teck y Mitsubishi. Cerro Verde es de Freeport, es una operación gigante. Tengo un buen amigo que trabaja ahí. Y también tengo esta mina que era Río Tinto, se llama Yellowknife. Esto acá producían diamante. ¿Y por qué lo interesante? He puesto esta foto porque cuando la gente dice, oye, va a contaminar mi agua, si se dan cuenta, esta mina literalmente está construida en su totalidad en una isla. Todo lo que ven alrededor, lo que ven acá, es agua. Es agua. Esto está en Canadá y ellos minaron este tajo de diamantes y después hicieron mina subterránea. El manejo de agua es impresionante que tienen los señores de acá. Y obviamente la tratan y la devuelven acá. No es mar en realidad, porque es la parte norte de Canadá, pero ya vemos laguna gigante que tiene esta zona. Este es como luce una mina subterránea. Este es un tajo abierto que entra en subterráneo. Puedes entrar a través de como un tipo de ascensor que le llaman shaft o le llaman shaft. Este también, o puedes entrar con una rampa con camioncitos o con camioneta. A veces algunas minas adentro es toda una ciudad, tiene de todo. Tiene cafetería, inclusive posta médica, de algunas operaciones. Así es como luce una mina subterránea. Obviamente, si se dan cuenta, el impacto de una con otra es diferente. Obviamente, las escalas son diferentes. A ver, ¿dónde está mi compañero Adrián? Coge un par para poder saber y haga un recapituleo de lo que estamos viendo. Sí, claro. Quisiera por favor invitar a Frank Alejandro y también por favor a Raiza Caterina. A Franco, ver, te escuchamos.
Sí, ¿se me escucha? Sí, Ah, ok, adelante. Fran, ahí tenemos. Sí, perfecto. Fran, Bien, debido a, bueno, ya sabemos que es sí, te escuchamos. Cuéntanos qué dale, universidad eres. allá. Yo soy de la UNI, mucho gusto, ingeniero. Bien, ya sabemos que la minería es una actividad de alto riesgo y altos costos. Quería determinar un poquito o conocer un poquito más de la mano de usted cómo se maneja el tema de los costos fijos y variables, puesto que, digamos, una equivocación inclusive en el planeamiento puede llevar a un sobrecosto enorme. Esa parte genuinamente me interesa saber más. ¿Se me escuchó? Ok, gracias. Te respondo. Efraín, ¿a quién llamaste antes para que pueda dar? Sí, sí, te escuchamos, Fran, te escuchamos bien. A ver, de repente, Efraín, no, espérate, Adrián, esas dos personas, ¿quiénes serán? Ya, era Frank Cueva, al que acabo de hablar hace un momento, Hola. y restaría Raiza Caterina, que pueda hacer sus comentarios. Sí, Raiza, por buenas favor, tardes. a ver, haznos un pequeño resumen de lo que hemos visto. Sí, buenas tardes. Les habla Reisa Caterina de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Sí, bueno, básicamente juntando todas las ponencias de ambos, de ambas personas que nos están aquí educando, ¿no? En sí todo lo que vienen acumulando de la minería, ahora que van a ver lo que son costos fijos y variables, que es algo importante también, como comentaba, para reducir lo que son los gastos operativos en sí, como también las partes administrativas, que se van a mantener, al menos en la parte que son los costos fijos que es para mantenerlo de manera constante, que es algo independiente, y es algo clave que tal vez lo pueden evitar pérdidas a futuro, ¿no? Raiza, Raiza, bajo lo que te hemos explicado, te comentamos en una parte de la presentación donde los ingenieros ambientales podrían estar trabajando, laborando. ¿Recuerdas eso un poco? Sí, mencionaba también lo que es el control de los límites máximos permisibles en alguna parte de la ponencia, el, también el impacto que se da no solo al hacer por la búsqueda de cierto mineral, ¿no? Que el mineral se encuentra en todas partes, que quien dice que no conoce los minerales, pues no sé en qué mundo está viviendo, puesto que en el mismo celular se usan diferentes eh, insumos de la parte de la minería. Am, y también la parte que es no solo la búsqueda de del mineral, sino que también viene el impacto tanto paisajístico, en los diferentes aspectos, biológico, económico y la parte social, ¿no? Gracias, Raiza. Queríamos a Víctor. Sí, ingeniero, justamente tenía un poco de duda, más o menos, que me podría aclarar justamente de los costos y ver si era viable, ¿no? Una mina, ¿no? Respecto a la proporción estimada entre el material útil, que se podría decir que se va a extraer, ¿no? El mineral y el desmonte, el radio de desmonte que puede tener una mina, ¿no? Además de, bueno, teniendo en cuenta la parte ambiental, ¿no? Una vez que se hace eso, se tiene que pensar a futuro, ¿no? Y qué tanto volumen de material orgánico o topsoil se puede rescatar durante un minado para una futura restauración, ¿no? Ok, eso es. Ya, ¿no? Son topsoil. Ok, gracias. Ahí, Hilary. Sí, ingeniero, buenas tardes. Mi consulta iba respecto a lo que justo mencionaba acerca de nuestro papel
papel en lo que es la minería que va desde, incluso desde el cateo y la prospección, ¿no? Para lo de los estudios y todo ello. Una duda que yo tenía era que, bueno, hay algunos casos en los que hay conflictos socioambientales incluso desde la exploración. Entonces, siendo este, como usted mencionó, un trabajo multidisciplinario, ¿cuáles en su experiencia son los puntos claves que nosotros podríamos dar a entender desde el punto de vista también de la geología a las comunidades, ¿no? Para que no tengamos estas limitaciones que incluso pueda representar pues la paralización de un proyecto. Hilary, eso voy a responderte ahora porque eso sí no tengo. De las otras preguntas que me hicieron, tengo ciertas slides en los siguientes, pero eso te respondo ahorita, Javier, con respecto al tema plan o cómo reducimos el impacto de eso. En principio, cuando tenemos temas socioambientales, muchos de ellos en realidad es, son de punto de vista de percepciones. Percepciones que en unos casos creemos que la minería impacta más de lo que debería, o lo que pensamos, ¿ya? Entonces, al ser percepciones, obviamente es difícil cambiar la percepción. Pero existe diferente tipo de campañas que se hace a las poblaciones para que entienda de qué se existe, de qué sirve la minería o cuál es el proceso de la minería y cómo facilita la minería. Pero ahora existe un tema de ahí, el punto de percepción. Y el otro también, otra variable, es el tema de la ingeniería y el tema de la responsabilidad de las compañías mineras. Cuando te digo responsabilidad de compañías mineras es que si hacen ingeniería, tienen que hacer la ingeniería lo suficientemente robustas para que generen menos impacto al medio ambiente, ¿ya? Porque eso es básicamente lo que debe realizarse para evitar que las zonas adyacentes en comunidades se sientan afectados. Por ejemplo, hay minas que teóricamente, bueno, en Argentina había una mina que iban a abrir hace muchos años, que estaba dentro de un glaciar, ¿ya? Y supuestamente en su momento no llegó a tener los permisos adecuados y también ciertas quejas de las comunidades teóricamente por una deficiencia de ingeniería. Entonces son dos, uno es de la percepción, otro es la disciplina o el detalle de la ingeniería la exigencia en la ingeniería de detalle de evitar cualquier accidente ambiental. Por eso por un lado. Por el otro es que está muy relacionada a la percepción, es cómo la población se beneficia de un proyecto minero. Entonces va más allá de la parte operacional, va más allá de la parte geológica. Este es un tema de lo que llaman Environmental Social Governance, ESG, ¿ya? Donde básicamente es qué cosa hace la compañía en beneficio ambiental, social y gubernamental. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cómo la compañía minera o la operación minera se involucra? Ahora, pero esto no se viene solo, tiene que tener un relacionamiento con las autoridades. Hay muchas poblaciones en el Perú, ¿ya? Donde ha habido operaciones mineras gigantes, pero lastimosamente el dinero no ha llegado a la población como debería. Pero no se trata solamente de responsabilidades de la minería, porque la minería hace y paga los impuestos en función del gobierno. Son las autoridades que no transmiten o no traspasan esos beneficios a la población para que toda la población se haga beneficiada. Entonces, ¿qué existe? Existe un resentimiento social eh, que finalmente genera unas quejas ambientales y genera todo este tema. En resumen, ¿qué hay que hacer la minería? La minería tiene que tratar, en la medida de lo posible, si bien es cierto, lo dije hace un rato, hay regulaciones o reglas que a los últimos años se han incrementado, que parece tedioso, aunque sea tedioso hay que respetarlas. Hay que respetarlas y tratar de la mejor manera, ser lo más transparente posible, aun cuando nos equivocamos, aun cuando generamos un impacto que no estaba previsto, tenemos que declarar a la autoridad, declarar a la población para generar un tema de confianza con la sociedad. En muchas operaciones hay compañías que tienen que la población confíe en una compañía A más que una compañía B. Dicen, no, yo sí quiero esta compañía, pero a esta otra no. Entonces, porque existe un tema de confianza de operación. Ahora, lo comenté, el tema de ingeniería de detalle que cubra y el otro es el tema de percepción. El tema de percepción, hay tema de campaña social
y comunicación para poder cambiar la percepción de la población que está ausentes. Espero, Hilary, esto, o tienes alguna consulta más con respecto a eso. Sí, todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Súper. No va por la pregunta, Hilary, eso no va por el punto de vista técnico, es mucho más blando la respuesta a tu pregunta. JD. Sí, ingeniero, buenas tardes. Nuevamente, soy de la Universidad Nacional de Cajamarca y quería preguntar, ¿no? Como nos venía mencionando, de cómo las fallas y el fracturamiento de la roca controlan el yacimiento. Al momento de diseñar ya un tajo abierto o las galerías subterráneas, ¿cómo se puede interactuar el equipo de geotecnia con el área ambiental, ¿no? Para que se pueda asegurar la estabilidad física a largo plazo en las paredes del tajo y así también en los depósitos de desmonte? Especialmente pensando en lo que es en el plan de cierre de minas frente a los eventos climáticos extremos. Súper, Heidi. Tú pareces más geólogo que ambientalista, Heidi. Me has hablado en términos muy geólogos, estructuras, fallas. Mira, y es cierto, todo como les comenté hace un inicio, ¿cómo nos aseguramos que el cierre sea adecuado y sea estable? Y va al principio, esto sí es técnico, va al principio al esfuerzo, a la robustez que tiene el estudio de ingeniería al detalle, a lo que se llama ingeniería de detalle. ¿Qué tan robusto es? Eso implica hacer diferentes estudios. Recuerda la parte geotécnica que les mostré, perforaciones, mapeos y demás. Tiene que ser muy robusto y pasar todos los escrutinios necesarios para que diga el tajo es estable y los botaderos es estable. ¿Cómo entra la parte ambiental ahí? Entra desde el punto de vista de la revisión de la ingeniería, ¿ya? También entra desde el punto de vista de permisos, que tiene que haber permisos y demás. Y eso incluye el entendimiento del recurso hídrico, de los acuíferos que tenemos ahí, que existen permisos y estudios también que tienen que realizar y que los ambientalistas y la gente de permisos, que muchos de ellos son ambientalistas, tienen que estar involucrados. Después, en plena construcción, existe lo que son monitoreos. Piezómetros son talaros hechos como huequitos que se ven que tienen, ven el nivel del agua y inclusive la calidad de agua. Y todo ese trabajo se realiza conforme vamos desarrollando la ingeniería, iniciando y operando, inclusive en el cierre. Se va monitoreando y controlando todo eso. Esa es más o menos la interacción, señorita Heidi. Es la interacción que tiene, es una interacción constante entre la parte técnica, la parte ambiental y la parte de permisos, para finalmente llegar al cierre. Después preguntaron, Heidi, ¿tienes una consulta más? No, gracias, ingeniero. Quedó claro, muchas gracias. Ya, muchas gracias, Heidi. Hablamos con respecto a los costos fijos, también hablamos del tema de cómo se calcula el tema del desmonte y el posible stop soy, strip ratio. Yo lo voy a comentar luego, tengo ciertas informaciones ahí. Pero esto es un gráfico de cómo se comporta el costo variable y las ventas. Acá tenemos ventas y costos, en la eje de las Y y S, y eje de las X tenemos producción. Son dos. Entonces, ¿qué es un costo fijo? Costo fijo es, por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a hacer jabones, ¿ya? Tenemos una fábrica de jabones. El costo de la instalación es un costo fijo, el sueldo del gerente general es un costo fijo. Entonces, así que no cambia, que no está relacionado a cuántos jabones vendo. Siempre voy a pagar, o vendo un jabón o vendo 1000 jabones, el costo que siempre pago es un costo fijo. Y eso usualmente es flat o con ciertos levantamientos o subidas y bajadas, depende de las estaciones también. Este es un costo variable, ¿ya? Un costo variable está relacionado en función, ¿ya? Me va a costar más si es que produzco más. O sea, producir un jabón me va a costar a la proporción de un jabón. Si me gusto 100 jabones, me va a costar a la proporción de 10 de 100 jabones. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuanto más produzco, mi costo de producción se va a elevar, porque es lógico, ¿no? Es directamente proporcional. Este es costos fijos y costos variables. Uno es directo y otro es. Ahora que tenemos la suma de los dos, es el costo total. Prácticamente esta barra se va hacia arriba y este sería el costo total. El costo mínimo que voy a tener siempre va a ser el costo fijo más
cero unidades de producción y conforme va creciendo más acá. Pero también tenemos lo que es la venta. La venta igual, cuando vendo uno, tengo uno, pues, ¿no? Cuando tengo 100 vendo 100 y así vamos aumentando la venta en función a las unidades. Y si se dan cuenta, entre la línea roja, la línea verde y la línea azul genera dos áreas. Este es el punto de inflexión, ya que este es el punto breakdown, le llaman, ya que desde este punto hacia la izquierda pierdes, desde este punto hacia la derecha ganas. Entonces estamos hablando que es pérdida en la zona de la izquierda y utilidad en la zona de la derecha. ¿Y por qué utilidad? Porque es venta menos costo, es el margen. ¿Ok? Así es el punto de equilibrio. Hasta ahí entiende un poco el costo fijo, costo variable. ¿Qué es un costo fijo en minería, por ejemplo? Minería, el costo fijo son las oficinas. ¿Qué es costo fijo? Son los sueldos de los empleados. Algunos de ellos, algunos son diferentes en función al tonelaje. El tema del número de operadores, por ejemplo, de carguillo de acarreo, está en función al tonelaje, porque cuanto más se mueve, tienes que contratar más. Eso sería un costo variable. Los reactivos, cuanto más produces, más reactivos usas. Un costo fijo, por ejemplo, es los monitoreos ambientales que tenemos, porque si producimos o no producimos, tenemos que seguir haciendo controles, monitoreos frecuentes. Entonces, hay costos fijos y costos variables. Ahí, el que preguntó sobre costos, ¿alguna consulta sobre este tema? No. Ya, tenemos CAPEX y OPEX. ¿Qué cosa es CAPEX? Capital Expenditure. Es en realidad siglas en inglés, Expenditure. O OPEX, Operational Expenditure. Es gastos de capital, gastos de operación, básicamente en español. Tenemos un CAPEX inicial, tenemos un CAPEX, capital de sostenimiento y un capital de expansión. Estos son diferentes tiempos. Esto usualmente es al inicio, este es durante la vida de la mina y este potencialmente si es que quieras incrementar tonelaje o crecer tu operación. En OPEX existe, depende de la compañía, pero usualmente se divide en tres grupos: el costo de mina, el costo de planta y gastos generales. Ya, en gastos generales entran todas las cosas que no son costos directos y muchas veces los costos fijos sacan gastos generales. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Esta es una fórmula de cómo valorizar. En realidad no voy a entrar tanto en detalle, pero la relación de desmonte sin mineralización, cómo es el porcentaje de recuperación, el porcentaje de recuperación de cobre. Y por ejemplo, estamos hablando que si 15 gramos de masa de cobre por mil toneladas de material es 1.5% de cobre en una masa de una tonelada, ¿no? Es lo que estamos diciendo más o menos. Esto es un poco, alguien mencionó, esto es una forma interesante de cómo valorizamos un TAM. ¿Ok? Esto no es didáctico, en realidad actualmente existen softwares que te ayudan, son algoritmos que te ayudan, pero alguien preguntó respecto a cómo y definimos si es económico y el ratio entre desmonte y mineral, cómo es y cómo funciona. Acá le vamos a explicar a alto nivel ya el concepto de cómo funciona esto. Nosotros acá tenemos el valor del porcentaje en cobre, 0.3, 0.3, 0.15, 7, 11, es el valor de cobre en porcentaje. Y estos son dólares por tonelada. O sea, ¿cuál es el valor por acá? Claramente es negativo. Sacar esto me cuesta más sacarlo que el valor que tiene el mineral acá, 0.3, por X motivo es más costoso. Y conforme voy subiendo acá hay diferentes puntos, ¿cierto? 36 positivos, 69, 3. Entonces, si quisiéramos sacar un tajo abierto, por ejemplo, si tú suman todos estos negativos, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 35, 35, 37. 37 sería todo lo negativo, pero si se dan cuenta, si sumas los positivos son mayores que los negativos. Entonces, todo esto, sacar todo esto sí es económico, ¿cierto? Porque si restas todos los positivos, sumas todos los positivos y lo restas con todos los negativos, aún te queda positivo. Entonces, estamos diciendo que el valor de este mineral potencialmente sería un tajo de esta forma. Ahora, ¿cómo calculas el ratio de desmonte mineral? Ahí tienes que chequear el tema operativo, ¿no? Tienes que ver cuál sacas primero.
Usualmente estos, no sé si llevan ustedes un tema de valor económico o NPV o tema financiero, es que tienen que calcular el NPV o el BAM, ¿ya? Que es llevar todos los flujos de caja presentes y futuros al presente, ¿ya? Usualmente tiene que ser positivo. Y si al ser positivo flujo de caja, el proyecto es económicamente viable. Recuerda que la industria minera es un negocio, no es el amor al arte o el amor a la comunidad social, o sea, el tema ambiental tampoco. Entonces, el tema de sostenibilidad es una consecuencia de abrir una operación. Y finalmente una operación es un negocio. Un negocio porque finalmente vende productos a los fabricantes de celulares y diferentes cosas que finalmente estos señores también tienen negocio. ¿Ya? Ah, por ejemplo, este tiene un ejemplo acá. Mira, ustedes tienen esto. Imagínate que esta es la superficie y este es abajo de la tierra. Le estamos diciendo que cada uno entonces tiene valores, ¿cierto? Y entonces estamos pintando lo verde. El verde son los que tienen valores. Entonces, yo le voy a dar un minuto para que recuerden cómo hemos sacado acá abajo. Le voy a dar unos 4 minutos para que ahí creo que, ¿dónde está el compañero que nos está ayudando? Puedes enviarle ese Excel que te pasé por el WhatsApp, Claro, claro. Ahí ahora se los estoy enviando. Un momento, por favor. ¿ya? Pues van a hacer una especie de tajito, así para que pueda, es una especie conceptual, ¿ya? Un pequeño tajito, ¿cómo van a usar? Pero recuerden, no pueden usar doble banco o doble línea o doble cuadrícula, tienen que usar una cuadrícula de esta forma. Van a ver cómo lo sacan, ¿sí, Ángel? Doctor, Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Hay un número de bloques por cada nivel? Porque o sea, en el ejemplo que ha colocado hace un momento, en el primer nivel hay 6 bloques. Ajá, 6 bloques. En el segundo hay 3, en el otro hay uno. ¿Cómo es el orden o si hay un número por cada nivel? ¿O cómo se tomaría? ¿Cómo ¿O te por criterios? refieres? O sea, Ah, en no, el cuadrito. Ajá, sí, en este comenta. caso, por ejemplo, esto, imagínate que es un tajo abierto. ¿Te acuerdas la imagen de tajo abierto, el hueco? Tú lo Ajá, puedes ajá. generar, puedes bajar un nivel, pero acá puede ser horizontal, ¿cierto? Horizontal, no lo estás bajando. Y de acá bajas un cuadrito. Acá puedes bajar otro cuadrito. Básicamente es bajar un cuadrito por un tema de estabilidad. Alguien habló de estabilidad, tal vez, uno de tus compañeros. Entonces no puedes bajar 3 bancos porque esto sería muy alto y sería inestable. Entonces, solo el requerimiento, el concepto que te comento ahora, ustedes nosotros lo llamamos bancos. Este cuadradito lo llamamos bancos, ¿ya? Mm. Entonces, la altura de banco viene entre 8 a 15 metros, depende de la mina, pero cuando haces doble, se vuelve inestable. Entonces, la restricción ahora para su ejercicio que van a hacer es que van a bajar uno nomás, uno. En este caso, tú bajas uno, pero esto no es, este es estable porque estás minando horizontal, o sea, estás extrayendo estos, sí, sumado a estos dos es -2. ¿Cierto? Es estable. ¿Es lo que querías preguntar? Cuando dices cuál. Sí, sí, profesor, gracias. Gracias, Joaquín, gracias. Súper. Pues acá van a hacer lo mismo, ¿no? Acá van a hacer lo mismo. Acá está el mineral. ¿Cómo saco? Por ejemplo, este cuadrito puede salir con estos tres. Sí, porque sirve -30 y 40. ¿Cuánto tienes positivo? Tienes 10. A ver, hagan ejercicio. Adrián, ¿puedes contar 5 minutos? Claro, para los que no me leyeron, el documento lo he enviado por el grupo de WhatsApp, chicos, para que lo tengan en cuenta. 5 minutos me dice, ¿verdad, ingeniero? Sí, 5 minutos. Listo. Es una forma conceptual de cómo funciona una operación.
Ah, vamos, ¿cuánto es, Adrián? Vamos, minuto 50. ¿Hay un voluntario que ha hecho el ejercicio?